No, es muy interesante lo que planteas y hay que decir que al final muchos de los mensajes que nos vienen de Oriente, con esa diferenciación tan brutal que has hecho, que me ha encantado, ¿no? Lo que has explicado del yo y la consciencia, ¿no? De cómo se ven de formas diferentes en Occidente y en Oriente. Hay que decir que muchos de los mensajes que nos vienen de las filosofías orientales, al llegar a la mente occidental, muchas veces, Belén, son procesadas y distorsionadas por el ego y son corrompidas. Y de tal manera que los pseudoescépticos lo que tienden a hacer es vilipendiar esos mensajes, pero porque no los han entendido. Porque no los han entendido. Por eso me parece súper interesante tu pregunta, ¿no? Evidentemente, he nacido en una cosmovisión occidental, evidentemente el culto al ego es lo que ha gobernado mi existencia hasta que toqué fondo y gracias al Eneagrama entré en contacto con 25 años con esa experiencia de despertar y mi camino fue un camino místico, espiritual, basado en el conocimiento profundo de las filosofías orientales, ¿no? A partir de aquí, uno, como le comentaba Laura, se empapa, se conoce, se transforma, se sana y aparece el ego espiritual por ahí y seguramente que hay momentos donde uno se va a un extremo más oriental y todo está bien y Happylandia y tal y cual, pero eso es una distorsión. Y luego, de alguna manera, este efecto pendular de Occidente a Oriente, yo creo que llega un momento de madurez espiritual donde al final, para mí, has descrito los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo para mí representa Occidente y el derecho representa Oriente. Entonces, empieza a haber una integración de ambos y al final tenemos un occidental orientalizado. Del mismo modo que en Oriente seguramente acabarán teniendo un oriental occidentalizado, porque ahí, como tú bien dices y has señalado, les queda mucho curro de occidentalización, porque no vamos a demonizar las bonanzas de Occidente. Pero como aquí siempre estamos hablando del arte de ser felices, de encontrar el propósito y tal y cual, sí que tendemos un poco a distanciarnos de Occidente porque ahí no hemos aprendido mucho, si me permites la provocación, y creo que con humildad hemos de aprender mucho de los orientales, que ahí nos llevan miles de años de ventaja a nivel filosófico, espiritual, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, coño, al final, vuelvo un poco a lo de antes. Soy una persona que he aprendido o estoy aprendiendo a aceptar el mundo tal como es, con todo lo que forma parte de él, porque todo es perfecto, permíteme aludir al título del seminario, y cuestionar nuestra cosmovisión. Por ejemplo, uno de los capítulos del libro que he publicado y que estuvo a punto de ser el título del libro, pero ahora entenderás por qué no lo puse, y por favor, respira hondo y abre tu mente y no te lo creas, es que la injusticia no existe. La injusticia tal y como nos la han contado, que eso ya configura una forma de mirar y de posicionarnos frente al mundo. Me refiero al hecho de que existe la correspondencia, la sincronicidad, no existe la injusticia, tampoco existe la justicia. Son conceptos humanos que proyectamos sobre la realidad que es neutra. Lo que sí que existen son correspondencias, causalidades, sincronicidades en este plan evolutivo donde cada quien vive en todo momento lo que necesita para la evolución de su conciencia, y sé que has levantado la mano, pero permíteme que termine y luego comentamos. Pero eso no quiere decir que frente a uno de estos hechos neutros que el Occidente tiende a tachar de injusticia, tú te pongas en posición sumisa y digas, oh, inshallah, ¿no? Es la voluntad de la vida tal y cual. No. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico, Belén? Porque a pesar de que me ha costado un gran viaje aceptar el mundo tal como es, como buen eneatipo 1, desde la aceptación de no entrar en conflicto con la realidad, de no juzgar la realidad, o al menos intentarlo, y de no intentar cambiar la realidad desde un motor egoico, basado en la injusticia, esto no puede ser, que eso es muy occidental. No, desde un enfoque oriental, lo que dejo es que la vida opere a través mío y la vida a través mío que está creando, coño, proyectos para transformar la mentalidad de los ciudadanos y por ende revolucionar los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque si le preguntas a Borja desde el ego, ¿qué te dirá? Que la sociedad es una puta mierda.
llena de neuróticos perdidos y que es... Pero fíjate, pero esa es la opinión del ego de Borja. Pero yo no dejo que el ego de Borja tome el mando, sino que dejo que sea esa visión oriental de decir, ¿qué más da lo que opine Borja? Lo importante es ser un activista oriental. ¿Qué quiere decir? Coño, pues en vez de luchar contra lo que hay, en vez de ir en contra de lo que hay, en vez de decir que injusto, estoy cogiendo toda la energía al servicio de algo constructivo, al servicio de algo que va en favor de un cambio social, de un cambio educativo, de un cambio de mentalidad. Entonces, fíjate que al final, de alguna manera, y con esto termino, estoy unificando los dos hemisferios y estoy unificando Occidente y Oriente porque por un lado me dejo inspirar por la filosofía oriental para no perturbarme, para no perder, ya me entendéis, todo lo posible mi paz y para no orquestar mi vida desde el ego, que es lo que hace Occidente, pero por otro lado cojo todo lo que he aprendido de Occidente y me convierto en un empresario porque la empresa es el mejor instrumento en este sistema, en este momento, para hacer un verdadero cambio social y voy a dedicar el resto de mi vida a que la educación de la sociedad, de la humanidad, se transforme para que vaya cambiando la mentalidad de la sociedad. Pero no veo en qué lugar necesito conceptos como la culpa, la injusticia, la maldad tan propios de Occidente, porque Oriente me ha enseñado que todo es perfecto, pero no me lo ha enseñado para que yo me quede tranquilamente en mi sofá esperando a que la voluntad de la vida se manifieste. No, me ha enseñado para cambiar mi mentalidad, mi actitud frente a la vida y volverme una persona mucho más eficiente, porque no gasto ni un minuto de mi vida en quejarme, en protestar, en luchar, en combatir, en vivir en la injusticia, porque me he dado cuenta de que eso fundamentalmente solo sirve para alimentar el ego y para formar parte del problema de la sociedad. Y cojo toda mi energía al servicio de lo que seguro que también te mueve, que es un cambio social, pero lo vivo de otra manera. Lo vivo de otra manera. Piensa que yo empecé mi camino en movimientos sociales, en ONGs, y me acuerdo de Arcadio Oliveras, coño, que pegaba unos discursos donde hablaba de injusticia y yo salía de ahí con una sensación de sentirme culpable por formar parte del primer mundo y de tener ganas de tirar cóctel molotov a los bancos y de vilipendiar el capitalismo. Entonces, llegó un momento que maté a Arcadio Oliveras. Dije, tío, no, no me gusta este enfoque porque es súper egoico y al final me di cuenta de que hay una vanagloria del propio ego que al final se erige como un salvador y tal y cual. Es decir, no entraremos ahí, pero al final un poco con esto lo que te quiero decir es que se puede ser un activista social siendo fiel absolutamente a la filosofía oriental. Y es precisamente, cuestiona, precisamente creo que es un ejemplo de eso. Cuestiona es una empresa profundamente oriental y profundamente occidental. Es una historia de mi vida, es decir, yo inicié un camino místico y tuve unas etapas de mi vida de disolución absoluta, pero es que me pasaba el día sentado en un banco, Belén. Me pasaba el día sentado en un banco viendo los pajaritos. Y la etapa más feliz de mi vida. Pero llegó un momento en mi vida en que hubo una pulsión dentro de mí, occidental, y pago el precio. Porque seguramente este ser se sentiría mucho más en paz si no estuviera metido en los berenjenales en los que me encuentro. Pero también te digo que a mí sentarme en un banco viendo los pajaritos no sé, al final llegó un punto en el que no era para mí. Con lo cual estoy muy de acuerdo contigo. Creo que estoy aportando mucho más valor a la sociedad que quedándome sentado en ese banco. Eso es un poco lo que al menos justifica el hecho de que igual no esté tan en paz como cuando estaba sentado en el banco. Pero te digo una cosa, estoy en paz con el hecho de no estar tan en paz. O sea, es que hay un punto que ya me importa bastante poco porque no puedo evitarlo, ¿no? Va un poco por ahí.